Es evidente que el país requiere de una estrategia efectiva para generar desarrollo socioeconómico y humano que permita mejores oportunidades laborales y profesionales, que se conviertan en condiciones de vida dignas para la ciudadanía. Eso implica no solo medidas inteligentes a nivel estatal, sino la construcción de acuerdos representativos y con legitimidad entre trabajadores y empresarios en asuntos salariales, derechos laborales, generación de empleo y productividad. Esta noche hablaremos con el presidente de la ANEP para tener su perspectiva de los temas institucionales, económicos y gubernamentales que marcan la agenda política del país en estos momentos. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto este martes 28 de enero del año 2020. Vamos a hablar un poco de la agenda económica y política del país desde la perspectiva de la ANEP y nos acompaña esta noche Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Buenas noches, Luis, qué gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias, Carlos, un gusto y muy buenas noches a los estimados televidentes. Gracias a usted por tomar la invitación. Veamos la nota introductoria. Hasta finalizar el primer trimestre de este año, el Banco Central de Reserva oficializará el crecimiento que tuvo la economía nacional el año pasado, aunque el informe preliminar entregado en diciembre decía de un 2.3%. El último trimestre creció un poco más. El PIB trimestral creció 2.7%, una tasa mayor a la de 2.3 y 1.9 que se registraron en el trimestre 1 y en el trimestre 2. Un porcentaje que sigue confirmando que El Salvador se mantiene atado, por lo que en los últimos días el presidente Nayib Bukele pidió a su gabinete coordinación para que se haga realidad el plan de despegue económico. ¿Se pueden imaginar el boom económico que significaría la construcción de 500,000 millones de viviendas? O sea, dejemos la parte social, que es la más importante, que es lo que está viendo Michelle en el Ministerio de Vivienda. Vamos a la parte económica, la construcción de 500,000 de viviendas. Proyecto que ha despertado expectativas, pero del que todavía se sabe muy poco. Los empresarios han dicho que es importante mejorar el clima de negocios y atraer inversión extranjera. Yo creo que de eso estamos expectativos todos, de que conozcamos cuál es el plan que este gobierno tiene para este quinquenio, para los siguientes 4,5 años que le quedan, conocer cuáles son esos ejes estratégicos, esos planes que realmente ojalá cambien la dinámica comercial, la dinámica económica del país. Reiteran que el crecimiento económico se vuelve indispensable para que vaya de la mano con otras decisiones que se quieren implementar, como un incremento al salario mínimo. La decisión podría estarse tomando en los próximos meses. Debe de ser segmentado por sectores. Hay sectores que no aguantan ahorita un aumento al salario mínimo. Este es un informe de Guadalupe Bonilla para 8 en punto. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla que nos ofrece ese contexto de varios de los temas que vamos a desarrollar esta noche con Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Pero antes quiero empezar con un tema que es de carácter coyuntural e institucional y creo que es importante tener su posición al respecto. Luis, quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full sobre esta solicitud de antejuicio que ha hecho el fiscal general de la República al diputado Norman Quijano. Fiscal pide enjuiciar a Norman Quijano por supuesto vínculo con maras. El Ministerio Público asegura que hay indicios de que el diputado de Arena cometió los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Hay pruebas que indican particularmente estas acciones en función de lo que ha mencionado el Ministerio Público. Y este tuit es del diputado Quijano. Reitero lo que he dicho desde un principio. Nunca negocié con pandilleros, nunca busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de la elección. Nunca financié ni toqué un centavo de la campaña presidencial. Desde la postura de ANEP, Luis, ¿cuáles son las implicaciones institucionales de la solicitud de la Fiscalía General de iniciar un proceso de antejuicio al diputado Quijano? Bueno, yo creo que si la Fiscalía estima de que se ha cometido un delito, está en su obligación de perseguirlo y demostrarlo. Ahora, esto nos debe llamar a la reflexión con respecto al problema social y de seguridad que tenemos con respecto a qué es lo que significan las pandillas. Esta situación de reunirse con pandilleros, creo que pecaríamos de puros. Los políticos que dijeran que nunca han hablado con un pandillero y que nunca se han reunido con ellos, porque las pandillas han venido mutando en su forma de actuar, y yo recuerdo en campañas anteriores, desde hace ya muchos años, en que todos los candidatos a alcaldes, a diputados o ya no digamos presidenciales, que querían entrar a un territorio controlado por las pandillas,
tenían que hablar y pedir permiso para poder entrar. Ahora vemos tristemente que las pandillas han infiltrado muchas posiciones de gobierno, muchas posiciones de ONGs e inclusive muchas iglesias, porque tengo entendido que el diputado Quijano, el video que grabaron es en una reunión con un grupo de supuestos pastores evangélicos, dentro de los cuales estaban filtrados 2 o 3 que resultaron ser líderes de pandillas. Entonces, es triste que el país, con tantos problemas que tenemos, nos estemos teniendo que desviar la atención y las energías para andar, digamos, persiguiendo delitos que no deberían de suceder si las cosas se trataran de resolver de raíz. Yo tengo la esperanza que el diputado Norman Quijano va a salir bien librado. Hasta el tiempo que tengo yo de conocerlo, lo he conocido como una persona decente, correcta, que nunca nadie ha dicho que se ha enriquecido ilegítimamente, y espero que se le dé la oportunidad, que el juicio sea un juicio imparcial, conforme a derecho, y que se le dé la oportunidad de demostrar su inocencia. Pero repito, este es un problema serio porque él no es el único mencionado. Ahí vamos a pasar en juicios con alcaldes, otros diputados, exministros, exfuncionarios, en los cuales todos van a ser acusados, y vamos a ver quiénes en realidad tienen culpabilidad y quiénes no, de relaciones ilegales con grupos delictivos como son las pandillas. El escenario se vuelve complejo en el sentido, Luis, lo planteo complejo porque el Ministerio Público, el fiscal general, básicamente menciona que tiene, después de una investigación objetiva, que fue uno de los calificativos que utilizó, presenta la solicitud de antejuicio porque considera que tiene los insumos suficientes para acusar del término. Por eso digo yo, si el Ministerio cree que tiene los insumos, está en su deber el proceder. No estoy ni siquiera pensando o insinuando de que esta es una persecución política o que esto tiene dedicatoria o que tiene la intención de hacer daño. No, le estoy dando el beneficio de la duda, que si él tiene la información y las pruebas, está en la obligación de proceder. Ahora vamos a ver cuáles son los contraargumentos que se presentan para ver si en realidad es culpable o inocente, pero nadie debe ser declarado culpable sin que antes se le haya vencido en juicio. Ahora, desde una lectura un poco más empresarial, Luis, este caso en concreto, pero ¿qué mensaje transmite al tema del inversionista nacional o extranjero, este tipo de asociaciones que hace el Ministerio Público o indagaciones particularmente de vínculos o reuniones de políticos, entre políticos y pandilleros en campañas electorales? Manda el mensaje preocupante de que aquí las cosas todavía no están bien, de que hay una infiltración y que hay un poder real de grupos delincuenciales que hace que candidatos a la presidencia, funcionarios públicos, diputados, hayan tomado la decisión de reunirse con ellos en primera instancia, y en segundo lugar, si es esto cierto, que tengan la necesidad de negociar con ellos algunas cosas. Y eso significaría que somos, al menos en alguna de las áreas, un Estado que está comprometido. No voy a decir un Estado fallido porque para eso hay que cumplir con varios requisitos, pero uno de los requisitos que hay que cumplir es el hecho de tener control sobre el territorio, que haya una autoridad definida, que sea solo el gobierno el que cobra impuestos y que haya un control, digamos, sobre la ciudadanía, que solo lo ejerza la autoridad pública competente. Y aquí vemos que hay territorios, ojalá que cada vez menos, que son controlados por pandillas, que alguien además del Estado cobra, como cobran la renta, el peaje y las extorsiones, que hay otra autoridad además de la autoridad legítimamente constituida, que ejerce autoridad en esos territorios y sobre una población ciudadana, y que además obliga a las autoridades a tener que llegar a algunos entendimientos o acuerdos con ellos, y eso es sumamente preocupante. Hago la transición a otro de los temas. Quería tener una reacción preliminar un poco porque este es uno de los temas que está en discusión en la agenda de los medios de comunicación, pero ya concernientes al tema que vincula a las actividades económicas. Hace
Hace un par de semanas, Luis, el presidente de la República anunció junto a su gabinete económico un plan para reactivar la economía. Le han denominado Plan Despegue Económico. Pero por las declaraciones del presidente Bukele, Luis, ¿en qué consiste dicho plan? Esa es la gran pregunta y es lo que esperábamos preguntarle a él en una próxima reunión que teníamos programada para el jueves, pero que acaba de ser suspendida hasta la próxima semana. Por lo que yo he podido observar, y lo hemos hecho con mucho detenimiento, nosotros vemos que hay una serie de ideas o mensajes positivos, pero que no van acompañados de la información necesaria como para poder conocer cuál es el plan. Dije, creo que anteriormente, que una estrategia, un plan, una propuesta tiene varios componentes: el qué, el cómo, el quién y el cuándo. En el caso de este despegue económico, escuchamos, por lo que no sé si alguien sabrá algo más, pero escuchamos que el presidente estaba hablando del cómo, pero no del qué. O sea, no dijo qué, pero dijo: miren, todos ustedes, miembros del gabinete, tienen que trabajar en equipo y tienen que trabajar en conjunto, lo cual es muy importante. Tenemos que potenciar las inversiones públicas de manera tal que lo que haga un ministerio sirva para apoyar las labores y las misiones de los otros ministerios. Y al final hizo un llamado que creo que fue muy bueno, que les dijo: miren, la gente está cansada de excusas, la gente está cansada de esperar. Y yo no quiero que en la próxima reunión vengan ustedes con excusas, sino que vengan con soluciones. Eso fue, digamos, en sí la semilla de lo que él mencionó, pero no dijo cuál era el plan. Y eso es lo que todos estamos esperando, y lo mencionan los otros presidentes de las otras gremiales en sus respectivas áreas, cuando dicen: miren, se habla de, por ejemplo, el Plan Nacional de Turismo, se habla de Surf City. Surf City es un proyecto bueno, interesante, que apoya al país, pero no es un proyecto nacional, no es un plan nacional de turismo. O sea, la gente nos llama y nos dice: yo tengo un hotel en el volcán o en la montaña, ¿dónde encajo yo dentro del Plan Nacional de Desarrollo Turístico con Surf City? O inclusive gente que tiene cosas en la playa pero no tienen que ver con surf. Por ejemplo, lanchas para ir a ver ballenas al interior del mar. Y dice: yo no veo ahí cómo es que yo esté incluido, no sé cómo es que esto va a funcionar. Por lo tanto, eso es lo que nosotros le estamos señalando al presidente, y decirle: está bien las ideas, están bien los proyectos, pero lo que hay que hacer es un plan incluyente con todos los sectores y que sea de índole nacional, si es posible. Por eso mencionamos en el ENADE, y lo continuamos diciendo, de que el país, quizás un poco atrevidamente, porque tenemos que respetar que él es el... Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. Seguimos platicando esta noche con Luis Cardenal, presidente de la ANEP, un poco sobre la agenda económica y política del país. Luis estaba mencionando sobre el tema del plan despegue económico y cuáles son las expectativas que se tiene el sector empresarial, específicamente qué va a marcar los proyectos, los planes, qué sustento van a tener. Y para eso quiero pedir a producción, y nos pone en pantalla un full donde se menciona el despegue económico desde las declaraciones que ha brindado el presidente de la República. Presidente urge a su gabinete económico trabajar de manera más coordinada. Nos hemos puesto metas conservadoras esperando superarlas, pero con nuestro trabajo podemos hacer crecer la economía al 3.5%, pero eso dependerá de varios factores. Uno de ellos es la atracción de la inversión extranjera. Le consulto, Luis, ¿esta meta es factible, crecer al 3.5% por las condiciones que tiene el país y por los datos que ya tiene ANEP de la evaluación del semestre 02 del 2019? Digamos que la situación económica internacional señala de que la economía va a crecer este año menos de lo que creció en años anteriores. Sin embargo, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, está demostrando un fuerte crecimiento económico y una solidez en sus proyecciones económicas, por lo cual existe una muy buena oportunidad de que nosotros superemos esas metas. Hemos crecido más del 3.5% en quinquenios anteriores, pero sí tenemos varios quinquenios de estar básicamente empantanados, estancados, patinando alrededor de crecimientos del 2%.
Solo para que nos hagamos una idea, dicen los economistas que por cada 1% de crecimiento, si crecemos al 1%, nos tardaríamos 72 años en duplicar los ingresos y la riqueza de la población de un país. Si crecemos al 2%, significaría que nos vamos a tardar 36 años en duplicar el crecimiento. Que es una tenemos ahí un pequeño... sí, que me anda persiguiendo. Pero tardaríamos 36 años y eso es insuficiente para las necesidades de la gente. Y por lo tanto tenemos que buscar la manera que crezcamos a niveles más altos. 3.5 yo creo que es razonable si se hacen las cosas que se tienen que hacer. Sin embargo, todavía falta ver que las promesas, las palabras, digamos, los proyectos se conviertan en realidad, ¿verdad? Si se habla de crecimiento económico, por ejemplo, el año pasado, en el último semestre, que ya estaba el anterior gobierno, se habló que se iban a generar nuevos puestos de trabajo suficientes para absorber al menos la mitad de las necesidades de la gente que sale a buscar empleo. Solo los jóvenes son 50,000 jóvenes al año. Y ahorita que revisamos las cifras, el año pasado solo se creció 3.900 empleos nuevos en el sector formal. Significa que el resto de la gente que se está haciendo o se va del país o se va al sector informal o continúa desempleados o pueden caer en la tentación, especialmente los jóvenes, de incorporarse a los grupos delincuenciales como son las pandillas. Otro de los temas, y esto me permite conectarlo también, Luis, con una de las nociones que ha estado en discusión en diferentes momentos que nos hemos encontrado en los espacios de entrevista, es el tema de facilitar, o en este caso, eliminar las barreras burocráticas, que es uno de los temas que ha insistido el sector empresarial. Pero entiendo que ya se conformó este tribunal de eliminación de barreras burocráticas, y los miembros estos ya están nombrados por las instituciones gubernamentales. No. Se pasó una ley que obliga a que las instituciones y el presidente nombren a las personas encargadas de este tribunal, pero todavía falta nombrarlas. Fíjense que hay cosas que demuestran fehacientemente que lo que decimos es correcto. La construcción había estado estancada durante años y una de las razones principales que se quejaba la construcción de por qué estaba estancada era porque todos los permisos y el calvario burocrático que había que seguir para poder iniciar una construcción. Empezamos a trabajar con el gobierno anterior y se les señaló, y especialmente a ellos interesados, me imagino por las elecciones, de empezar a agilizar estas gestiones. Y la construcción ha demostrado que en cuanto se le dan las facilidades para conseguir los permisos, que ahorita no es que sea súper ágil, pero digamos se mejoró eso, la construcción empezó a reaccionar y empezó a crecer. Lo mismo sucede o puede suceder en los demás sectores de la economía. Además, tiene un producto, digamos, paralelo, que es el hecho de que eso puede permitir que dejemos de hacer crecer el sector informal, porque el sector informal crece precisamente porque hay demasiada burocracia, es demasiado engorroso y no ven ningún beneficio en pagar impuestos versus irse al sector informal. Entonces ahí es otra de las áreas en las que estamos nosotros trabajando y proponiendo, y que hemos visto con buenos ojos el proyecto que está elaborando el señor Paul Steiner en CONAPYME, CONAMIPE, para tratar de incentivar al sector informal a que se formalice. Una de las cosas es acceso al crédito, darles acceso a la seguridad social, a la salud y a las pensiones, ¿verdad? Ya que sale esta mención particularmente del sector cuenta propia, porque en la misma conferencia de prensa hace un par de semanas el presidente habló sobre esto, cómo se genera de manera atractiva a las personas que están en este sector de cuenta propia, no solo el tema de la tributación, porque de incorporarlos tienen que tributar, obviamente, claro, como cualquier empresa, sino este tema de beneficios públicos y protección social, o hasta se pueden pensar en ciertos incentivos, no sé si de carácter fiscal, pero un incentivo para que estas personas se sientan animadas. Desde la ANEP, ¿cómo se puede ver este tema de incorporarlos, particularmente, no solo por el tema de tributación, sino para dinamizar la economía? Siempre va a haber un sector, digamos, un número importante de personas que van a estar en el sector informal porque no tienen el tamaño o no tienen la capacidad. Aquí no estamos hablando de la señora que vende con su canasto en una calle.
pero estamos hablando de que en el sector informal hay gente que pudiendo y debiendo pagar, no pagan y se mantienen al margen. Hay gente que mueve buenas cantidades y no lo hace. Ese es, digamos, un sector. Pero hay otro sector que digamos, no lo hace conscientemente, sino que sencillamente se ven forzados a irse a la informalidad porque ven que cumplir con todos los requisitos formales es muy caro, toma demasiado tiempo, es engorroso y no lo van a poder sustentar en el tiempo. Le doy el ejemplo de una persona que nos llegó a buscar, que se retiró, le dieron creo que un capitalito de retiro en la empresa donde trabajaba y que sumaba arriba de los $30,000 y que quería poner su negocio. Nosotros les ayudamos con las listas y los requisitos y todo. Antes del mes regresó y dijo, mire, fíjese que no puedo. Conformar una empresa aquí se tarda más de 2 meses, tengo que contratar un abogado, el abogado me está pidiendo entre $1,500 y $2,000, después tengo que ir a sacar permisos a Hacienda, tengo que hacer una contabilidad que me la apruebe un contador, me cobra $2,000, tengo que ir al Ministerio de Salud porque quería poner una cosa de jugos naturales, tengo que ir a la alcaldía, dice, entonces dentro de 6 meses que logre terminar, si tengo suerte, con los permisos, ya me he comido el dinero que tenía para trabajar y además lo que me va a costar hacer eso ya no me deja capital de trabajo para poder funcionar, así que yo me voy a ir a la buena de Dios y ahí si me agarran, pues me agarran, pero no puedo cumplir con todos esos requisitos. Y este es un caso, repito, que yo vi con mis propios ojos recientemente y que se lo hemos trasladado a las autoridades, no para que busquen al Señor, sino que para que vean lo que aún gente que quiere ser formal a veces se ve obligada a irse a la informalidad porque no encuentra los espacios. Pero se me olvidaba una cosa que creo que es bien importante, que hemos sondeado a las personas y muchas de ellas dicen que uno de los atractivos principales que tendrían para formalizarse es el hecho de tener acceso al crédito, porque muchos son víctimas de los usureros. Sí. Y hay gente, y da pena decir esto, pues, o pena ver esto, y lo que deben de sentir estas personas que dicen, me dan $100 en producto o en dinero al comienzo del día y en la noche yo tengo que dar 110. O sea, el 10% diario. Es de verdad un pecado el cobrarle a la gente esas cantidades de dinero. Y hay gente pues que inclusive paga más, ¿verdad? Si a la gente tuviera acceso al crédito a través de la formalización, yo creo que sería un atractivo importante para poderlos atraer a la formalidad. Hemos hablado un poco del tema económico respecto a expectativas que se tienen del gobierno para facilitar no solo los trámites, en este caso para generar empresas, crear empresas, pero también asistir y apoyar a microempresarios para que sean parte de esta actividad económica. Pero lo planteo de este lado, Luis, ¿qué ofrece el sector empresarial para la mejora económica? Por ejemplo, hay varios temas: productividad, valor agregado, cumplimiento de las normas ambientales, derechos laborales. ¿Qué ofrece el sector empresarial? Es que muchas veces cometemos el error de ver que el sector empresarial es como que si fuera el gobierno. No, el sector empresarial responde a las señales del mercado y lo que hace es cumplir con las leyes que pone el Estado. Y la obligación del empresario, la obligación, digamos, normal, es cumplir con todos los requisitos legales que le pone el Estado a las empresas, o sea, pagar sus impuestos, no contaminar, respetar las leyes laborales y hacer un esfuerzo especial de tener una relación armónica con sus cooperadores. Ahora, si las empresas, además de eso, tienen la capacidad por el tamaño, por sus ingresos, por lo que sea, de hacer más, entonces vienen todos estos programas de responsabilidad social empresarial, en los cuales cuando lo medimos en un ENADE anterior, resultó de que había una contribución adicional del sector privado a la inversión social de más de $600 millones. ¿Por qué? Porque pregúntense ustedes qué actividad de caridad o de función social funciona sin que el sector privado sea el que les da. Desde la Cruz Roja, la Teletón, todo lo que ustedes busquen van a preguntar, ¿y quién lo mantiene? Lo mantiene el sector privado con sus contribuciones voluntarias, pero no todas las empresas pueden contribuir.
No todas las empresas pueden meterse en programas de responsabilidad social por su tamaño, por su rentabilidad, etcétera. Pero digamos, eso es la obligación del empresario, cumplir las leyes y dar servicios y productos que sean los que la sociedad necesita y demanda. Tenemos que hacer la pausa, Luis, pero al regresar vamos a abordar uno de los temas que también está en discusión en las instancias tripartitas, como es el aumento del salario mínimo. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales o de las plataformas digitales, como ve en pantalla, @8enpunto en Twitter, 8enpunto en Facebook, y las personas que nos sintonizan www.canal33.tv. Volvemos en minutos. Muy bien, vamos a hablar uno de los temas que genera siempre discusión entre el sector empresarial y el sector de los trabajadores vinculados al salario mínimo. Para eso le queremos pedir a producción, nos puede poner en pantalla una serie de noticias vinculadas a este tema que nos permite llevar una secuencia como en el tiempo del salario mínimo en específico. Trabajadores propondrán que el salario mínimo aumente el 15%. Según Ricardo Soriano, nosotros esperamos que sea un incremento arriba del 15% y vamos a presentar dos propuestas, una de un incremento directo y la otra que vaya gradual en 3 años, pero además irán una serie de medidas. ANEP explica suspensión de diálogo por salario mínimo. Esta nota es del 15 de enero de este año, la anterior era de diciembre del 2019. Y una tercera nota es Consejo del Salario Mínimo con 8 propuestas y aún sin agendar análisis. Todos provienen del sector laboral, la empresa privada y el Ejecutivo aún hacen recomendaciones. En función entonces de esta secuencia de notas temporales, Luis, ¿cuál es la posición que en este momento tiene ANEP respecto a la discusión del salario mínimo? Bueno, quisiéramos empezar por decir que entendemos la necesidad que tienen nuestros colaboradores y los trabajadores en general de buscar más y mejores ingresos, ¿verdad? Lo entendemos. Nosotros quisiéramos poder aumentar los salarios en nuestras empresas a los niveles que los trabajadores necesitan para cumplir, digamos, por lo menos con obviamente con sus necesidades, pero además con sus deseos primarios, ¿verdad? Sin embargo, la realidad y el deseo son contradictorios en muchos casos. Y lo que uno desearía a lo mejor no lo puede hacer porque se lo impide la realidad. Y en este caso particular hemos dicho de que tenemos que analizar de qué manera podemos aumentar los salarios sin que este aumento de salarios genere en otras partes de la economía problemas que sean la medicina peor que la enfermedad. ¿Qué tipo de problemas? Desempleo, menor atracción de inversión, quiebra de alguna actividad económica. Y todas estas cosas son reales, no es para andar asustando con el petate del muerto. Por ejemplo, quiebra. El sector caficultor en estos momentos está al borde del colapso. ¿Por qué? Bueno, hay plagas, los insumos han subido y el precio internacional del café está por los suelos. No alcanza ni siquiera a cubrir los costos de producción. Entonces, subir el salario sería darle el tiro de gracia a una actividad productiva que ha representado tanto para el sector agrícola del país. Hay un aspecto, Luis, de esta mención, de este tema, porque solo para tener claridad de un aspecto, tengo entendido por seguimiento a noticias de medios de comunicación que el gobierno tenía un cronograma para que se hiciera efectivo el aumento del salario desde enero de este año, es decir, en este mes, pero que la ANEP había tenido una posición distinta por otros acuerdos. Podríamos decirlo que la ANEP no permitió o congeló que se hiciera efectiva esa decisión. Se puede decir, pero sería equivocado decirlo. Ajá. Miren, lo que hemos hablado desde el comienzo ha sido que la discusión del salario mínimo tiene que ser una discusión técnica. No puede ser una discusión emocional, populista o política, como en algunos casos se ha manejado en el pasado y como a algunos sectores les gusta manejarlo. Tiene que ser una discusión técnica y decir, bueno, esto es lo que aguanta el sector, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no va a afectar a los empleados
y esto es lo que no va a subir el costo de las cosas. Partimos de una realidad, Carlos, y es que hemos dicho hasta la saciedad, y esto nadie lo quiere entender porque no le conviene, de que el sector formal de la economía solo representa el 28% en términos de los empleos. Entonces los aumentos por decreto solo benefician al 28%. El otro 72%, que está en el sector informal, no va a recibir aumento de salario mínimo que no responden a eso, ¿verdad? Segundo lugar, en el sector formal, la gente que gane el salario mínimo, véanlo en el Seguro Social, y se van a dar cuenta que no es la mayoría. Pero cuando aumenta el salario mínimo, aumentan todos los demás salarios. Entonces aumentan los costos, no solo de la gente que gana el salario mínimo. Tercero, las empresas grandes pagan arriba del salario mínimo. Las empresas medianas, pequeñas y micro no tienen la capacidad, en muchos casos, de pagar arriba del salario mínimo porque son empresas familiares. Y la vez pasada creo que mencionábamos el caso de un señor que tiene una pupusería ahí en Antiguo Cuscatlán y decía, miren, yo trabajo, mi esposa, mi hija y yo, y contratamos 2 muchachas normalmente y contratamos otras 2 en los fines de semana si hay bastante movimiento. Si nos aumentan el salario, yo no puedo garantizar que yo voy a andar más pupusas para poder pagar ese aumento. Tampoco puedo garantizar de que puedo decir que le voy a subir el precio a las pupusas porque entonces yo no compito, la gente se va a ir a otro lado y voy a vender menos. Y si aumento el salario, entonces lo que nos queda a nosotros para sobrevivir y para poder invertir en este pequeño negocio, no lo voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues no voy a contratar a las otras 2 muchachas. ¿Qué pasó con ese aumento de salario? 2 personas se quedaron sin trabajo. Lo planteo de esta manera, Luis, tomando un poco las declaraciones que teníamos en la nota introductoria sobre el presidente de la ASI, de por qué no puede ser una alternativa viable considerar ciertos sectores, por ejemplo, que sea progresivo en función de sectores. Hay sectores que económicamente no les ha ido mal, por ejemplo, la construcción o el sector de maquila y confección suele irles bien y los datos económicos. Entonces, esa puede ser una alternativa. Esa es parte de lo que hay que hacer en el Consejo. En el Consejo del Salario Mínimo. Pero hay que hacerlo de manera técnica. Pero, Carlos, ¿qué tipo de propuestas son estas? Donde llaman a una conferencia de prensa, hacen un alboroto ahí y dicen, nosotros exigimos para bien de los trabajadores que el salario mínimo sea $700 al mes o $600 al mes porque eso es lo que necesitamos. O sea, sí, eso es un llamado emocional, eso es lo que me gustaría tener. Ojalá se pudiera ganar, ojalá se pudiera pagar, pero eso no tiene ningún sustento técnico, no tiene ninguna explicación. Y eso debería hacerse dentro de la discusión del salario. Dijo usted que si nosotros nos habíamos opuesto en diciembre a un proyecto del gobierno, no. Quedamos con el ministro, con el gobierno, con los trabajadores, que la cosa se iba a hacer de manera seria. Y fíjese que tan seria que nosotros dejamos de participar en el Consejo de Salario Mínimo defendiendo los derechos de los trabajadores que estaban siendo abusados por el anterior gobierno, para que nos vayamos entendiendo. Ahora quedamos en ese acuerdo, que se iba a hacer, que se iba a buscar una fórmula, que se iban a pedir asesorías internacionales. El ministro dijo de que al más alto nivel le iban a mandar de la OIT expertos, etc. Pero el día 4 de diciembre salen declaraciones públicas en un canal de televisión, declaraciones del ministro que decía que el día de mañana o pasado mañana va a haber reunión del Consejo y ahí vamos a presentar un calendario de 20 días para que en 20 días se apruebe el aumento del salario mínimo y en enero entre en vigencia. Eso no es lo que hemos hablado. En 20 días a la carrera y con un cuchillo en la garganta no vamos a poder llegar a un entendimiento en el que todo el mundo salga contento. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Denunciamos, dijimos, mire, lo que está haciendo el gobierno es inmiscuirse en el trabajo que le corresponde al Consejo. Y eso es lo que ha hecho que, digamos, se posponga la discusión.
Pero nosotros no estamos de brazos cruzados, estamos pidiéndole a todos los sectores. El día de hoy tuvimos junta directiva de todas las gremiales y les volvimos a decir, señores, queremos que antes de 3 semanas ustedes terminen la consulta interna a sus sectores y nos traigan propuestas. Todavía no hay propuestas formales. No, porque se está investigando. Se espera entonces, por lo que me menciona Luis, en 3 semanas, estamos hablando tercera semana de febrero, que ya puede tener la ANEP o la representación empresarial en el Consejo una propuesta específica. Pues por lo menos vamos a tener la información para empezar a ver. Ahora, ¿qué cosas son las partes técnicas que deben de considerarse? Bueno, debe considerarse la inflación, tiene que considerarse el desempleo, tiene que considerarse la parte del sector informal, tiene que considerarse los problemas específicos que tiene cada uno de los sectores. Aquí entre los datos que estábamos sacando, por ejemplo, aquí tenemos el salario real del sector y comercios, ¿verdad? Miren la curva. Y le vamos a hacer un amplio ya en la cámara 3 para que se pueda ver con más detenimiento. Ahí está ese, esto ya significa se ve en la pantalla, el detalle de la gráfica. Que hay un crecimiento del salario real de un 33%, o sea, del valor adquisitivo, por arriba de la inflación, ¿verdad? Y está bien, debemos de ir recuperando el poder adquisitivo del salario. Tuvo que ver la decisión que se tomó hace un par de años del aumento del salario mínimo, claro, para tener esa curva, claro. entendería. Y lo que decíamos nosotros, aquí está el de la industria. Ajá. Aquí está el del sector maquila. Vamos a ampliar. Ahí está, ahorita lo puede tener ahí en pantalla porque ya se ve el dato. 53%. De 53%. Y aquí tenemos el del sector agropecuario, 85%, 86%, ¿cuánto dice ahí? 86%. ¿Es eso malo? No, vaya, que sí es insuficiente, bueno, pero que no se ha hecho nada y que son salarios de explotación y de todo, no es cierto, ahí está. Tengo que hacer la pausa, Luis, pero al regresar vamos a ampliar este tema y otros aspectos también que se ven en las instancias tripartitas, y también vamos a darle paso a las preguntas y comentarios que ustedes nos pueden ofrecer a través de las plataformas digitales, como va a aparecer en pantalla, cómo puede contactarnos a través de las redes sociales. En Twitter, @8enpunto, en Facebook, 8enpunto y www.canal33.tv. Volvemos en minutos. Vamos a seguir platicando entonces sobre el tema del salario mínimo con Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Para eso nos vamos a apoyar de unas declaraciones que nos brindó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, que estuvo con nosotros el 18 de diciembre y hablamos al respecto. Escuchemos. Lo que pasa es que la legislación acá no se ha hecho creer de que es cada 3 años la revisión, pero la ley no dice eso. La ley dice hasta. Por lo tanto, la revisión puede ser anualmente. Este es un tema que lo está discutiendo el Consejo del Salario Mínimo, y al final, acordado ya en Consejo, va a pasar al despacho ministerial. El ministro define si apoya o no la propuesta, y por supuesto la mandamos al presidente para que el presidente la avale o no. En ese proceso se está ahorita. Han llegado, tengo entendido, varias propuestas ya de diferentes sectores, y es un debate que se está dando dentro del Consejo. Están trabajando duro en el Consejo, y esperamos. Yo siempre dije algo, yo dije de que nunca va a haber un as bajo la manga ni un golpe por la espalda a nadie. Todo va a ser discutido en el Consejo, y lo que ahí acuerde el Consejo se traslada a las instancias y ahí valoramos. Entiendo de que van avanzando. Bien, la última frase del ministro decía que no se va a dar un as bajo la manga ni tampoco un golpe bajo la mesa. ¿Ha sido así? Pues sí, yo creo que sí. Aparte de ese malentendido donde digamos, nosotros estuvimos en desacuerdo en que se nos pusiera un plazo incumplible de 20 días para llegar a una propuesta, todo se ha manejado de una manera armoniosa, y con el ministro tenemos excelentes relaciones y comunicaciones. Podemos no estar de acuerdo con todo lo que dice o lo que propone, pero comunicación hay un trato respetuoso. Nosotros apreciamos y respetamos al ministro en el trabajo que está tratando de hacer. Hay un aspecto, ya voy a hacer la transición a otro de los temas, Luis, pero no lo quiero pasar por alto, porque justo este día también representantes del sector trabajadores
pues llegaron al Consejo y brindaron una propuesta. Mencionan ellos que tienen por lo menos 8, pero esta propuesta pone cifras concretas. Sector azucarero, por ejemplo, aumentarlo de 227 que está el salario mínimo a 249. Comercio y servicios de $304 a $401. El agrícola de 202 a 237. Hablamos de un incremento de $35. Y la maquila de 299 a 344. En términos generales, sé que están en consultas, pero ¿usted considera estas cifras factibles de las que está hablando? Por ejemplo, comercio y servicios, uno que es de los más dinámicos, a 401 como salario mínimo, y el de maquila pasarlo de 299, casi $300 a 344, $45 aproximadamente. Bueno, la primera pregunta que nos surge es en base a qué hacen esa propuesta, qué estudios tienen para decir que esa propuesta es aceptable. Dese cuenta que aunque suena atractivo y suena bonito, realmente habría un incremento de más del 30% en los salarios de los servicios y de la industria, ¿verdad? ¿Será viable eso? Vamos a ver si es viable o no. Otra situación es la gradualidad. Por ejemplo, él menciona ahí la maquila. Los que conocen este tema no me dejarán mentir que la maquila trabaja con órdenes que se dan y contratos que se reciben en un periodo para entregarlos en otro periodo. Entonces, si alguien tiene un contrato de maquila donde hace sus costos a un precio de salario y de repente mientras está trabajando en ese pedido le aumentan y le aumentan el salario y le cambian los costos, puede hacer que esa maquila no tenga la capacidad de cumplir. ¿Han hecho esos análisis o no? Por eso es que nosotros decimos de que si bien la ley no dice que es cada 3 años, sino que dice mínimo cada 3 años, que esta negociación, estas angustias, estos partos, estas confrontaciones que se dan, gracias a Dios, cada 3 años, pues no se den todos los años, y que deberíamos de buscar una fórmula de que si es posible, pues hacer los aumentos de salario de una manera automática, año con año, pero en este caso particular de manera escalonada, porque si alguien quiere subir de un romplón 30-35% el salario de un solo, pues va a generar una cantidad de problemas, mientras que si se hace de una manera gradual, pues tal vez los problemas se pueden manejar. Por las lecturas y los datos que ustedes tienen como gremial y que conocen los datos de primera mano que les dan todos sus afiliados, hay sectores que están en disponibilidad, por ejemplo, para aumentar el salario, es decir, que están en condiciones porque se lo ha permitido sus finanzas, porque han tenido un buen año, pero también porque tienen un capital suficiente para hacer esto y que genere productividad y también más arraigo de los trabajadores. Hay sectores que están dispuestos y tienen la disponibilidad de aumentar el salario. El monto no lo puedo adelantar yo. Eso se va a ver ahí en el Consejo Superior de Trabajo, se va a ver el monto y se va a ver los tiempos. Pero sí les digo de que cuando uno escucha propuestas que hablan de aumentar de un solo montos importantes de 30%, en el caso de los que quieren 600 y de los que quieren 700, que son parte de las otras propuestas, pues uno dice no hay seriedad en lo que están diciendo, en lo que están hablando, ¿verdad? En uno de los programas recientes fui invitado a un canal de la competencia, quizás una semana después de que llegaron estos mismos señores a hablar, y llegaron 3, uno de la construcción, llegó Ricardo Soriano, y llegó una señora cuyo nombre se me escapa, de la maquila. Y cuando los entrevistaron, yo creo que hasta ellos mismos se sorprendieron, porque la señora de la maquila decía, miren, a mí lo que me interesa es que no hayan despidos, dice, porque la última vez que hubo salario mínimo nos dijeron de que íbamos a tener un montón de beneficios y se perdieron más de 3,000 puestos de trabajo. El gobierno no lo admitió, el gobierno no lo admite porque es un triunfo lo que hizo, ¿verdad? Pero los trabajadores que están viviendo el día a día y la realidad, sí, 3 veces intervino la señora y 3 veces lo que dijo es, miren, se perdieron puestos de trabajo, no queremos que se pierdan, nosotros lo que queremos es que se nos garantice que vamos a tener nuestros empleos y que vamos a ser tratados de una manera adecuada y digna. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, el qué es lo que estamos tratando de hacer. Y repito, este es el sector formal, no estamos hablando
de ese 72% de la actividad económica que está en el sector informal y que no se ve beneficiado por esto. Me restan un par de minutos, Luis, no quiero pasar por alto este tema porque también vincula a las instancias tripartitas. Entiendo que se va a solicitar una prórroga a la Asamblea Legislativa para implementar la ley de la sala cuna hasta 2021. ¿Por qué se va a solicitar esta prórroga? Porque es imposible cumplir y definir lo que, digamos, la ley esta mandata. Esta es una ley, este es un mandato constitucional de la Constitución que viene desde 1950, o sea, sí, de hace 69 años, cuando no existía el Seguro Social. Y cuando hablan de la ley de las salas cunas no especifican cuál es su alcance. Entonces, aquí estamos hablando de que le corresponde cumplir estos requisitos al sector privado y al sector gobierno. Primero, que tenga un espacio adecuado, o sea, la construcción de lugares para salas cunas, donde se van a tener niños de 6 meses y niños de 3 años. Los niños de 6 meses pasan durmiendo, no se pueden tener en el mismo lugar donde tienen a niños caminando, jugando, gritando y haciendo bulla. O sea, va a tener que haber separación. El personal tiene que estar adecuadamente calificado. No se ha definido si las salas cunas tienen que proporcionarle alimento, salud, vestuario a los niños que van a llegar ahí. Eso tiene que definirse en el reglamento. El sector, digamos, público no presupuestó en este presupuesto ningún monto para poder implementar las salas cunas. O sea que lo más valioso que tiene uno son sus hijos, y esos hay que cuidarlos, y hay que ver de que no por darles un beneficio se vaya a generar un problema. Me restan 30 segundos, pero le consulto, ¿hay agremiados de ANEP que sí tienen condiciones para instalar las salas cunas como proyectos piloto? La gente ha tenido capacidad de instalar guarderías, pero no salas cunas, precisamente porque no se ha definido cuáles son los alcances de las salas cunas y lo que esto implica. O sea, ¿qué se puede hacer con un niño que tiene alergias? Que come algo, está acostumbrado a comer algo en su casa y le van a cambiar su alimentación ahí. Se le tendrá que dar ropa, se tendrá que pagar los pañales, o tiene que llevar el trabajador los pañales y la ropa y tiene que llevar los alimentos a las salas cunas. ¿Qué sucede si hay un problema médico en las salas cunas? ¿Quién es el responsable? Y estamos hablando de criaturas, de niños, y para eso hay que tener sumo cuidado en que lo que se haga bien y que represente un beneficio para el trabajador y no un problema. Quiero darle las gracias, Luis, por haberme acompañado. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo el acontecer empresarial. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto. Un gusto, muy amable. Gracias por haber tomado la invitación, y a ustedes, amigos, la gentileza de habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.